Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos ya con los titulares de la jornada. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció por primera vez desde el inicio del conflicto contra Irán ante un comité de la Cámara de Representantes. Se trata de una audiencia en la que se discute la propuesta de la Casa Blanca para aumentar su presupuesto en defensa a una cifra récord. Pedido del presidente libanés a Israel para que respete la tregua, Joseph Aoun demandó al gobierno de Benjamin Netanyahu que aplique plenamente el alto el fuego mientras el ejército libanés afirma que un soldado y su hermano murieron en un bombardeo israelí. Como un incidente terrorista, califica a la policía de Londres el apuñalamiento de 2 personas. Se encuentran heridas en condición estable. Las autoridades lo califican como un acto de violencia contra la comunidad judía. En directo vamos hasta Ecuador para hablar del toque de queda que el gobierno hizo oficial para regir entre el 3 y el 18 de mayo en 9 provincias. Además, hablamos de los índices de aprobación del presidente Daniel Noboa en minutos con nuestra corresponsal en Guayaquil. Comenzamos. Pete Hegseth, el jefe del Pentágono de Estados Unidos, acude por primera vez al Congreso desde el inicio de la guerra contra Irán. El alto funcionario atiende a las preguntas de legisladores en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Es una comparecencia muy esperada después de semanas en las que Hegseth ha limitado sus explicaciones sobre el conflicto contra la República Islámica a periodistas conservadores y en las que incluso ha mencionado versículos de la Biblia como respuesta. Estos congresistas analizan la propuesta de la Casa Blanca de elevar el presupuesto en defensa del país hasta un histórico de 1,5 billones de dólares en 2027. Precisamente el subsecretario encargado de Finanzas del Departamento de Guerra, Jules Hars III, arrojó luz sobre el costo de la operación. Afirmó que hasta ahora han gastado 25.000 millones de dólares, de los cuales la mayoría son en munición. Con las aprobaciones del Congreso, el Departamento de Guerra del presidente Trump ha vuelto a encender las luces en pueblos manufactureros en todo el país, de nuevo forjando un arsenal letal para la libertad, donde las cadenas de suministro están siendo amenazadas. El Departamento de Guerra ha buscado inyectar capital, estabilizar la producción e impedir explotación por parte de los adversarios. Estamos luchando desde el motor económico a cualquier nivel de nuestra base industrial defensiva. Busco compartir los grandes éxitos de nuestras Fuerzas Armadas logrados en cuestión de semanas. El presidente Trump, a diferencia de otros presidentes, ha tenido el coraje de asegurar que Irán no tenga un arma nuclear y él está enfocado en eso. Somos los mejores negociadores en el mundo, los que están manejando este trato. No nos alejamos de este tema porque las finanzas de Irán se tambalean en medio del bloqueo estadounidense a sus puertos. El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán se encuentra en un estado de colapso, declaraciones que llegan en un momento en que la devaluación del rial iraní frente al dólar está en sus máximos históricos. Los detalles en este informe que preparó Diego Bazzani. Tras 2 meses de guerra, ¿en qué estado está la economía iraní? Este miércoles, la tasa de cambio de la divisa nacional de la República Islámica alcanzó el récord de devaluación con respecto a la moneda estadounidense. Actualmente, un dólar equivale a 1,8 millones de riales. Una situación que llega en un momento en que parte de las exportaciones del país están paralizadas a raíz del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, y en donde, según el Banco Central, la tasa de inflación anual alcanzó el 67% hasta mediados de abril, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Problemas que se suman a los daños a diferentes industrias causados tras los bombardeos masivos perpetrados por las tropas de los gobiernos Trump y Netanyahu. Ahora, si tienes un cierre completo de una fundición de aluminio, lleva meses reiniciarla, poner todo en marcha. Y eso es cuando tienes el suministro de energía. Así que sí, ha habido algunos daños en los puertos, pero creo que eso no va a ser el cuello de botella. El cuello de botella va a ser, ya sabes, todo lo demás, poner en marcha el resto de la industria. El martes, el presidente de Estados Unidos señaló que las autoridades iraníes estarían pidiendo la reapertura del estrecho de Hormuz para intentar solventar sus problemas financieros. Irán nos acaba de informar que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible mientras intenta resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que lograrán.
Sin embargo, los problemas económicos de la República Islámica no son una novedad. A finales de 2025, la oleada de protestas ciudadanas tuvo como uno de sus eventos desencadenantes las protestas de comerciantes de los mercados de Teherán, provocadas por el descontento por la inflación y la pérdida de capacidad adquisitiva, un descontento social contra los ayatolás que fue reprimido violentamente por los fuerzas estatales. Todavía en Medio Oriente se mantiene la escalada bélica en la frontera entre Israel y el Líbano, en donde sobre el papel rige una tregua desde el 17 de abril. El presidente libanés Joseph Aoun pidió al gobierno de Benjamin Netanyahu respetar el alto el fuego de manera plena. Las declaraciones del mandatario tienen lugar a la vez que el ejército de su país denuncia la muerte de un soldado y de su hermano en un bombardeo de Israel en Bin Jebel, en el sur del país de los Cedros. Además, el martes murieron otras 5 personas en 2 ataques, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés. Nos enfrentamos a muchas dificultades para lograr la estabilidad y estamos trabajando arduamente para mitigar las consecuencias de los ataques militares en el Líbano. Estamos haciendo contactos intensivos ya que los ataques israelíes no deben continuar como lo están haciendo después de que se anunció el cese del fuego. Hay conmoción en Londres después de que un hombre apuñalara a 2 personas en un incidente calificado como terrorista por parte de las autoridades. Las víctimas, 2 hombres judíos de 34 y 76 años, se encuentran hospitalizadas en condición estable. El primer ministro Keir Starmer condenó este hecho y afirmó que atacar a la comunidad judía es atacar al Reino Unido. Los agentes antiterroristas investigan si este suceso tiene algún vínculo con recientes ataques de odio contra sinagogas y otros puntos de reunión de la comunidad judía en Londres. El atacante, quien se encuentra en custodia, tiene un historial de problemas mentales y también de violencia. Agentes de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre de 45 años. Fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato y permanece bajo custodia policial. La unidad antiterrorista está a cargo de la investigación. Confirman que este incidente ha sido declarado formalmente como un atentado terrorista. Hay más incertidumbre en los mercados petroleros después de que los Emiratos Árabes Unidos anunciaran su salida de la OPEP y la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La situación preocupa a Rusia, que espera que esta salida no tenga un impacto importante sobre la organización. Veamos más en este informe de William Gasso. Un anuncio sorpresa e incertidumbre para sus socios. El martes, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP+, pero no eran miembro menor, con unos 3,5 millones de barriles diarios antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se posicionaban como el 4º productor del grupo, por lo que su salida genera preguntas sobre cómo seguirá la organización. Por supuesto, esperemos que continuará funcionando. Se trata de un ámbito de trabajo muy importante, sobre todo en las circunstancias actuales en las que los mercados energéticos se encuentran, por decirlo de forma suave, turbulentos. La OPEP+ permite reducir significativamente esa volatilidad en los mercados energéticos y contribuye a estabilizarlos. Такие колебания на энергетических рынках и позволяет стабилизировать эти рынки. Mientras que los precios del petróleo aumentan a causa del cierre del estrecho de Hormuz, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos plantea dudas. Según analistas, la voluntad de aumentar su producción encima del límite impuesto por la OPEP+ puede ser una explicación. Los observadores también anticipan que esta salida podría generar una reducción de los precios, lo que no sirve a Rusia, pero sí a Estados Unidos, aliado de los Emiratos Árabes Unidos, y cuya economía sufre del aumento de los precios de la energía. El colapso de la OPEP+ beneficiaría a la administración Trump, ya que provocaría una caída inmediata de los precios en el mercado mundial. Para Rusia, la principal consecuencia negativa es precisamente la caída de los precios del petróleo, ya que el país tiene unos gastos presupuestarios elevados y necesita un precio alto para generar ingresos. Otra de las rivalidades que se agudiza con esta decisión es la de Abu Dhabi con el Reino Saudita, que se considera el peso más importante de la organización. Emiratos Árabes Unidos es el 4º país en abandonar el cartel petrolero desde 2019, después de Qatar, Ecuador y Angola, lo que cuestiona aún más el futuro de la organización. Cambiamos de tema. En Estados Unidos, una decisión de la Corte Suprema amenaza con abrir la puerta para redibujar los distritos electorales dominados por minorías como la población afroamericana o los latinos.
Con una votación de 6-3, la máxima instancia judicial de la Unión Americana anuló el segundo mayor distrito afro de Luisiana para el juez Samuel Alito. El mapa es un ejemplo de gerrymandering, una conocida manipulación del mapa electoral. Para la juez Elena Kagan, que emitió un voto de rechazo, este fallo carga contra la conocida como sección 2, que es la principal vía para evitar prácticas discriminatorias en la votación, cobijado por la Ley de Derechos Electorales de 1965. Más noticias. En Mali reapareció el jefe de la Junta Militar en poder, Assimi Goïta, tras varios días sin dar noticias. La seguridad en Mali llegó a un punto crítico el fin de semana pasado, después de que una serie de ataques coordinados por parte de grupos yihadistas y separatistas desestabilizaran al país africano. Mientras que la Junta Militar insiste en que la situación está bajo control, los rebeldes del JNIM afirman que ahora quieren bloquear la capital Bamako. Por su lado, Francia recomienda a sus ciudadanos que abandonen Mali lo antes posible. Una primera declaración pública tras varios días sin dar noticias. El martes, en un discurso a la nación, el líder de la Junta Militar en poder en Mali, Assimi Goïta, reconoció la gravedad de los ataques, pero quiso tranquilizar a la población. En este momento se han reforzado las medidas de seguridad. La situación está bajo control y continúan las operaciones de búsqueda y limpieza, la recopilación de inteligencia y las operaciones de seguridad. El jefe de la Junta Militar visitó a los heridos en los ataques en la ciudad de Kati. También visitó a la familia del ministro de Defensa, Sadio Camara, quien fue asesinado. Otras imágenes mostraban al embajador ruso en Mali como parte de una campaña de relaciones públicas para demostrar que Assimi Goïta está sobre el terreno y trabajando para garantizar la seguridad del país. El ejército ruso afirmó haber atacado posiciones enemigas, proporcionando imágenes como prueba. Los contraataques parecen ser insuficientes para detener a los yihadistas del Jenim y también hay señales de que los rusos han abandonado ciertos sitios. Ahora los insurgentes, aliados con los tuaregs del Frente de Liberación del Azawad, pretenden imponer un bloqueo sobre Bamako. Cualquiera que insista en tomar las carreteras que conducen a Bamako y Kati se enfrentará a las consecuencias, incluido el riesgo de muerte, ya sea a pie, en motocicleta o en automóvil. Bamako está bloqueada y no se tolerarán excepciones. Sin embargo, para quienes deseen abandonar la ciudad, el camino está despejado. En Tessit, cerca de la frontera con Níger y Burkina Faso, los rebeldes afirman haber tomado el control. Las últimas cifras indican que los ataques han causado la muerte de más de 20 personas, entre civiles y soldados. Llegó el momento de Directo A. Vamos a Guayaquil con nuestra corresponsal Carolina Mela. En esta ocasión abordamos el anuncio del gobierno de un toque de queda en 9 provincias del país con motivos de seguridad. Carolina, ¿qué argumenta el Ejecutivo para este anuncio? Según el gobierno, son por los resultados que dejó el toque de queda que impuso también de 15 días en 4 provincias entre el 15 de marzo y el 31 de marzo. Según lo que han dicho las autoridades, fueron buenos resultados y por lo tanto quieren replicarlo ahora no solamente a estas 4 provincias, sino otras, se ha extendido a unas 9 provincias. Es decir, en total, alrededor de 12 millones de personas que viven en estas 9 provincias y 4 ciudades van a estar con esta medida de restricción a la movilidad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Según el gobierno, pues ha sido muy exitoso lo que ellos dicen del toque de queda y según los datos oficiales, alrededor del 21% de los homicidios se redujeron en estas 4 provincias en el toque de queda anterior durante este periodo de los 15 días del toque de queda respecto a cómo venía ya la tendencia a la alza desde inicios del año 2026. Sin embargo, durante esos días también del toque de queda, pues los asesinatos y los homicidios igual continuaron. Las 4 provincias que estuvieron en el toque de queda anterior en marzo también están incluidas en este nuevo decreto presidencial. También lo está la capital, Quito, y según lo que dice este documento, es por el aumento en los robos y asaltos y también la expansión de una peligrosa banda criminal
que está operando en este momento en la capital ecuatoriana. El sector económico, el sector productivo es uno de los más golpeados y está muy preocupado porque no está aceptando ningún tipo de excepción. El bloque de seguridad de, por ejemplo, entregar salvoconductos para poder mantener y garantizar la producción de toda la cadena de producción. Un impacto que, según, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ya la sintieron en el primer toque de queda en estas 4 provincias. El 85% de sus agremiados dicen que por lo menos han tenido unos sobrecostos del 20% justamente por esta restricción de la movilidad, lo cual les preocupa mucho de lo que vaya a suceder en estos próximos 15 días que van a empezar desde el día lunes 3 de mayo. Carolina, de otra parte, tenemos que hablar también de los índices de aprobación del presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es la percepción que se tiene del mandatario en el país? Según la encuestadora CIES del 18 y 19 de abril, que ha realizado tanto en Quito, en la ciudad de Quito, como en Guayaquil, por primera vez el presidente Daniel Noboa pues no cuenta con unos números buenos o positivos. Según este documento se sitúa en una valoración más o menos negativa de 68.7%. Esto es la más negativa que ha tenido desde que llegó a Carondelet. Recordemos que incluso Daniel Noboa llegó a rozar números como del 80% de aprobación en los primeros meses de su gestión. Pero bueno, este estudio también destaca, por ejemplo, el humor social, el humor de la gente. Y aquí también es muy interesante porque dice que el pesimismo ha tenido un repunte del 81.3% y que la desconfianza del gobierno, por ejemplo, alcanza el 71%. También el estudio, por ejemplo, muestra el desplazamiento de ciertas preocupaciones. La inseguridad sigue siendo la principal preocupación de todos los ecuatorianos. Esta se mantiene en un primer lugar, pero la preocupación en el tema de la economía ha comenzado también a ganar mucho más terreno, mucho más espacio, y así también como la corrupción y la desconfianza que te decía hace un momento también respecto, por ejemplo, a la gestión que está teniendo el gobierno. Incluso, por ejemplo, el CIES, este estudio, analizó también y consultó a los encuestados qué opinaba sobre la guerra comercial con Colombia, y ahí también hay un tema muy interesante porque este informe dice que la percepción es mayoritariamente crítica sobre la medida que ha tomado el presidente Daniel Noboa frente al arancel de 100% a todos los productos ecuatorianos. Por ejemplo, 6 de cada 10 encuestados considera que le afecta mucho o algo en su economía familiar este nuevo arancel, y por lo menos el 44.5% considera que Ecuador debe enfrentar sus problemas de seguridad independientemente de los temas económicos, y solamente un 12.8% respalda que Colombia también asuma parte de la responsabilidad del cuidado de la frontera norte. Todo esto además ocurre en un tenso contexto político porque el Consejo Nacional Electoral adelantó las elecciones seccionales previstas para febrero del año 2027 y las adelantó para noviembre del año 2026, generando un clima también de desconfianza de la independencia del organismo de control electoral y además también por otras decisiones, como por ejemplo dejar fuera a 2 partidos políticos justo cuando ya se está en un proceso electoral. Carolina Mela desde Guayaquil, muchas gracias por estar aquí en France 24. Continuamos. En nuestro reportaje del día vamos hasta Ruanda porque 32 años después del genocidio, los perpetradores salen de prisión tras cumplir su condena. Veamos.